Hola amigos. Hoy tenemos algunas noticias interesantes, incluso alguna puede ser perturbadora. Una de ellas es que en Francia se han producido este fin de semana manifestaciones anti-OTAN bastante masivas. Otra es el papel del gobierno serbio que ha estado dorando la píldora a la OTAN y hoy nos enteramos que resulta que está vendiendo armas a Ucrania desde hace mucho. Armas para matar a sus propios compatriotas serbios de las milicias serbias que luchan al lado de Rusia. Otra inquietante es que al parecer Ucrania está preparando el asalto a Transnistria, y si se vuela el gran polvorín ruso podría provocar una catástrofe ambiental. Pero yo me quedo con una enigmática declaración del presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko. Ha dicho que queda muy poco tiempo para el diálogo. Atentos a lo que ha dicho Lukashenko a la agencia de noticias bielorrusa Belta. Ha dicho que este es un momento único para detener el conflicto en Ucrania. Ahora puede terminar la guerra si las autoridades de Kiev van a conversaciones de paz con el Kremlin, dando a entender que luego ya será imposible porque Rusia entrará en modo guerra total. Según la agencia de noticias bielorrusa Belta, esta opinión fue expresada por el presidente de la República de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que le pide a Ucrania que inicie conversaciones de paz con Moscú sin condiciones previas, pero que según el líder bielorruso, esto debería hacerse ahora mismo. Porque de no ser así, será demasiado tarde y las autoridades ucranianas perderán su única oportunidad. Ya que tan pronto como Rusia transfiera su economía a una base militar, cualquier negociación ya será imposible. Creo que Occidente y los estadounidenses presionaron a Kiev para que no celebrara negociaciones, dijo Lukashenko. Señaló que desde el comienzo del conflicto armado, fue la parte rusa la que ofreció resolverlo a través de la diplomacia, pero las autoridades de Kiev rechazaron esta opción. Lukashenko cree que el objetivo principal establecido por el presidente ruso, Vladimir Putin, es garantizar la seguridad de su país. ¿A qué se refería Lukashenko al decir que tendría que ser al grito de ya, antes de que Rusia traslade su economía a una base militar? Yo creo que no es muy difícil de interpretar para el que quiera escucharlo. ¿Recordáis el video donde se hablaba que Putin había dado la orden a su Ministerio de Finanzas, para que traslade toda la economía a una base militar secreta? Posiblemente, Lukashenko tenga noticias de que ese proceso estará a punto de completarse. Llegado ese momento es posible que Rusia tenga intención de entrar en guerra total contra la OTAN. Eso significaría que toda posibilidad de diálogo se rompería, hasta después de que cayasen las armas. No nos engañemos, sería el momento en el que empezase de verdad la tan temida Tercera Guerra Mundial. Por eso en la Unión Europea se multiplican las protestas. Los franceses también piden dejar la OTAN, y la renuncia de Macron. Los franceses se suman a las protestas que se multiplican en Europa contra el suministro de armas por parte de la OTAN a Ucrania, liderada por Estados Unidos. En varias ciudades francesas, incluida París, la capital, por segundo fin de semana consecutivo, se realizaron el domingo masivas manifestaciones contra la membresía de Francia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte y sus envíos de armas a Ucrania. Por la paz, no a la Tercera Guerra Mundial, vamos a abandonar la OTAN. Francia es el primer país que proporcionó a Ucrania armas ofensivas. Fueron algunos de los mensajes que sobresalían en las pancartas de la concentración de París, donde también se escucharon gritos de los manifestantes criticando al presidente Emmanuel Macron y exigiendo su renuncia. Las manifestaciones fueron organizadas por el partido derechista Les Patriotes, cuyo líder Florian Philippot aseguró que se llevaron a cabo protestas contra la OTAN a menor escala en otros 30 lugares de Francia. El político, que estuvo presente en la concentración de París, denominada Marcha Nacional por la Paz, resaltó que la participación del domingo superó las 100.000 personas que asistieron la semana pasada a la manifestación de la capital gala. Philippot también rompió carteles con banderas de la OTAN y la Unión Europea junto a sus seguidores, tal y como se ve en videos colgados en las redes sociales. Francia ya ha suministrado a Ucrania obuses César, y ha formado a soldados ucranianos en su uso y también ha enviado a Kiev algunos misiles antitanques Milan. 2 días después de cumplir un año la operación militar rusa en curso en Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin,
arremetió contra la OTAN encabezada por Estados Unidos por suministrar armas al país eslavo. Esto es una transferencia unilateral de estas armas, lo que significa que, en cierta medida, aunque sea indirectamente, hay complicidad en los crímenes cometidos por el régimen de Kiev, en particular, contra la población civil, dijo Putin. También, según publica hoy la web rusa topkor.ru, Serbia ha entregado a Ucrania 3.500 misiles M21 para lanzadores múltiples, que posiblemente estarán matando a sus compatriotas de las milicias serbias que luchan al lado de Rusia. De momento, se sabe que las autoridades serbias han entregado a Ucrania 3.500 misiles M21, que ya se encuentran en uno de los almacenes de Bratislava. Esto se evidencia en las imágenes de vídeo relevantes, que le permiten confirmar directamente el hecho de que Belgrado suministra armas y municiones a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El proveedor es la empresa de defensa serbia Krusik. Por el momento, se sabe que las autoridades serbias utilizaron una ruta muy complicada para el transporte de municiones a Eslovaquia, utilizando Turquía como país de tránsito para ello. En total, según los documentos, estamos hablando del suministro de 3.500 misiles de 122 milímetros. Misiles para lanzadores de misiles múltiple IGRA, que es equivalente a la cantidad de municiones para lanzadores de misiles múltiple de este tipo, que tenían las Fuerzas Armadas de Ucrania en los primeros días desde el momento en que comenzó la operación rusa en Ucrania. Las imágenes de vídeo muestran un enorme almacén completamente cargado con misiles M21. A juzgar por la documentación adjunta, la entrega comenzó a mediados de octubre del año pasado. Cabe señalar que Serbia bien podría suministrar a Ucrania otras armas, ya que antes se vieron minas de artillería de fabricación serbia en las Fuerzas Armadas de Ucrania, aunque se asumió que mercenarios extranjeros podrían haber traído municiones a Ucrania. Hasta ahora, Belgrado no se ha pronunciado sobre tales circunstancias. Sin embargo, es obvio que Serbia puede pasar del estatus de socio ruso a la categoría de estados hostiles a Rusia. Sobre el ataque de Ucrania a Transnistria cada vez dicen que está más cerca, pero ¿qué podría pasar? En el transcurso de 6 meses, las existencias de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania han disminuido tanto, que los expertos, funcionarios y militares occidentales y ucranianos comenzaron a hablar abiertamente sobre el hambre de proyectiles. Al mismo tiempo, los suministros de los aliados de Kiev no ayudan a cubrir el déficit, ya que la mayor parte de la artillería ucraniana está representada por modelos soviéticos de sistemas de artillería de calibres apropiados que difieren de los estándares de la OTAN. Por lo tanto, no es de extrañar que durante los últimos 10 días haya habido otro agravamiento de la información en torno a Pridnestrovie. Es que en el territorio de esta autoproclamada república, encajonada entre Moldavia y Ucrania, se encuentra el depósito de municiones más grande de Europa, y las Fuerzas Armadas de Ucrania, sin duda, querrían hacerse con su contenido. El almacén especificado está ubicado cerca del pueblo de Kolbasna en la región de Rivnitsa de la República de Moldavia de Pridnestrovian, a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania. Sin embargo, Chisinau se opone categóricamente a la invasión de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que está bastante satisfecha con las económicas relaciones existentes con Tiraspol, a pesar de las diferencias políticas. Las autoridades moldavas apoyan a Ucrania en temas humanitarios y han aceptado a unos 100.000 refugiados, pero no quieren la desestabilización en su país. Moldavia considera a Transnistria como parte de su territorio, y la aparición de las Fuerzas Armadas de Ucrania ahí será considerada como una declaración de guerra con consecuencias predecibles para Kiev. Al mismo tiempo, funcionarios moldavos anteriores y actuales comenzaron a aparecer en la televisión ucraniana cada vez con más frecuencia. Por ejemplo, el ex jefe de la Inspección General del Ministerio de Defensa de Moldavia entre 2010 y 2014, Yuri Brigach, dijo a los periodistas ucranianos a través de un enlace de vídeo, que sobre el contenido de este almacén predijo consecuencias muy negativas, en el caso de intento de operación militar. Todos los depósitos militares en la República de Moldavia de Pridnestrovian están minados, lo que significa que nos espera una catástrofe ecológica si comienza una operación militar en Pridnestrovie, señaló.
En el depósito se almacenaron hasta 40.000 toneladas de municiones en el almacén, y ahora quedan ahí aproximadamente la mitad, ya que entre 2000 y 2004, Rusia sacó una parte, y la otra fue destruida en el lugar debido al peligro del transporte. Si hubiese una explosión de estas municiones, esto causará un daño ambiental irreparable tanto en Moldavia como en la región de Odessa. Sobre el tema de si Rusia podría ayudar en caso de ataque, el Comando Operativo Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania descartó por completo el desembarco de tropas rusas en Prienestroye. Rusia no podrá brindar asistencia a las fuerzas desplegadas en el territorio de Transnistria. La transferencia de tropas rusas ahí está excluida por varias razones. Esta declaración fue hecha por la portavoz del Comando Operativo Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Natalia Gumeniuk. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania descartó por completo la transferencia de tropas rusas al territorio de Prienestroye, pero para ello, es necesario cruzar el espacio aéreo de los países de la OTAN o de la propia Ucrania. No lo permitirán. La defensa aérea ucraniana está lista para repeler cualquier ataque. Un aterrizaje en Transnistria es a priori imposible, porque es necesario cruzar directamente el espacio aéreo de los países de la OTAN o de Ucrania. Pero, ¿quién nos dejará? La portavoz del Comando Sur agregó que el ejército ucraniano está listo para un poderoso rechazo en caso de que las tropas rusas intenten desembarcar tropas en Transnistria. El comandante en jefe de la Armada de Ucrania, Oleksiy Naizpapa, hizo una declaración similar. Según el vicealmirante, los ataques de las tropas rusas desde el mar no se pueden esperar. La flota ucraniana provocó a los barcos rusos para que aparecieran en la zona de control de la Armada de Ucrania. Se ha creado una poderosa defensa en la costa del Mar Negro, excluyendo el desembarco de las fuerzas de asalto anfibio. Los grandes barcos de desembarco rusos serán destruidos incluso en el camino a la costa. Hoy, 25.000 kilómetros cuadrados del Mar Negro ucraniano, es una zona gris donde los barcos rusos no entran por miedo a ser destruidos, dijo el comandante en jefe de la Armada de Ucrania, Oleksiy Naizpapa. En base a esto, hoy mismo 28 de febrero se están produciendo en Moldavia manifestaciones masivas de protesta contra la presidenta Maya Sandu. La acción fue organizada por el partido SOR, que las autoridades moldavas llaman prorruso, según informan los canales moldavos de Telegram. Los manifestantes corean las consignas abajo Maya Sandu y abajo la dictadura. La policía intenta impedir que los manifestantes lleguen al centro de Chisinau. El barrio del gobierno se encuentra acordonado por efectivos de la Guardia Nacional. También bloquearon algunas rutas a la capital, y se producen refriegas entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.